¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Shougen Show. El día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona que también se dedica al podcast. En el capítulo de hoy les voy a presentar a mi compañero Alonso Lascano, el cual les estará contando un relato. No olviden seguirnos y darle like. Entonces Lascano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si quieres, preséntate de nuevo y cuéntanos. Hola, mi nombre es Alonso Lascano y hoy le vendré a platicar a mi compañero Tenchi una historia anónima de las que nos mandaron. Es una historia que nos habla cómo fue la experiencia con lo paranormal de esta persona. Y pues vamos a platicarles. Dice: nunca había sido un fanático de los espacios reducidos y oscuros, pero en ese momento allí estaba yo, al pie de un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. Era una noche fría de noviembre. La luna llena iluminaba a medio el impotente edificio, acentuando aún más su aura inquietante. Mi curiosidad por la historia oculta y los rumores de fantasmas que habitaban el lugar había llevado mis pies hasta ahí. Empujé la linterna y entre la puerta chirrió. El eco resonó por el vasto corredor delantero, a pesar de que no había estado en uso durante décadas. El aire estaba impregnado con un olor enfermizo, como una mezcla de medicamentos caducados, polvo y un leve toque de moho. Caminé por el pasillo. Cada chirrido de mis zapatos parecía gritar en la estructura silenciosa. Pasé varias habitaciones desmoronadas, con camas oxidadas y aparatos médicos de épocas antiguas. Las paredes estaban cubiertas de grafiti. Algunas de ellas parecían advertencias que decían: no debiste estar aquí. Traté de restablecer la importancia y seguir adelante. Los rumores recién decían que había muchas personas curiosas que entraban en el lugar. Sin embargo, ya no volvían a salir. Dejé caer mi linterna y el miedo invadió mi cuerpo. Rápidamente la recogí y apunté en la dirección al sonido. Nada, solo paredes rotas y el corredor oscuro. Pero una parte de mí no podía ignorar el hecho de que estaba completamente solo en un antiguo hospital psiquiátrico. No pude evitar preguntarme: ¿y si los rumores son ciertos? ¿Y si realmente había algo más en este lugar? ¿Algo oscuro y maligno? Mis pensamientos se volvieron más oscuros y empecé a arrepentirme de haber venido al lugar. Me recordé a mí mismo que era un explorador urbano, que había estado en peores lugares, pero este era diferente. Se sentía diferente. Había algo en el aire, algo en las sombras que me tenían en constante alerta. Decidí que lo mejor era salir, pero cuando me di la vuelta para regresar, el camino parecía haber cambiado. El corredor que antes parecía simple y directo, ahora parecía un laberinto sin fin de puertas y pasillos oscuros. Las sombras parecían moverse y las paredes parecían cerrarse sobre mí. Mi respiración se volvió pesada y mi corazón latía con fuerza. Sentía que cada sombra ocultaba algo, que cada rincón ocultaba un secreto que no quería descubrir. Pero yo estaba aquí, atrapado en este lugar. No podía simplemente dar la vuelta y salir. Y entonces lo oí, un susurro suave y casi inaudible. Venía de una habitación al final del corredor. Casi parecía una voz humana, una voz llena de dolor y sufrimiento. No quería acercarme, pero algo me llevó hacia ella. Al entrar en la habitación, la luz de mi linterna reveló una figura en la esquina. Me quedé helado en el acto. Mi sangre se volvió hielo y el terror me inundó. La figura, o más bien lo que dejó de ella, se levantaba lentamente y miró a mi dirección con ojos vacíos y sin vida. Era demasiado tarde para arrepentirme. Yo estaba aquí y en ese momento supe que algo terrible estaba a punto de suceder. La figura emitió un grito lastimero que me heló la sangre. Intenté retroceder,
pero mis piernas se negaron a moverse. Estaba como paralizado. Salí al corredor y corrí, pero el edificio parecía jugar conmigo. Cada pasillo conducía a otro, y cada puerta se abría a una habitación más oscura que la anterior. Corrí sin rumbo, luchando para mantener la orientación, pero la estructura del hospital parecía cambiar con cada giro. Pasillos que antes parecían rectos ahora se curveaban y torcían en ángulos imposibles. Puertas que antes estaban cerradas ahora están abiertas, revelando más de la oscuridad del edificio. El susurro que había oído antes se convirtió en un grito constante, resonando en mis oídos, volviéndome loco. Podía oír las voces en mi cabeza, risas, el sonido de mis propios pasos resonaba en el silencio, y las sombras bailaban a mi alrededor, como si estuvieran vivas. Las voces se volvieron más fuertes, llenando mi mente, ahogando mis pensamientos. Rápidamente corrí hacia un cuarto pequeño, el cual al parecer era una bodega. Fui ahí cuando pude ver una persona real, la cual me hacía señas pero guardaba silencio. Fue ahí cuando no supe cómo reaccionar, pues no estaba solo. En un último intento desesperado saqué mi teléfono. Tembloroso intenté marcar un número, cualquier número, pero mi pantalla mostraba sin señal. Intenté enviar un mensaje de texto, una llamada de emergencia, cualquier cosa que pudiera conectarme con el exterior, pero no había nada, ninguna barra, ninguna red, ninguna señal. Mi único vínculo con el mundo exterior estaba muerto, y con él cualquier esperanza de ser rescatado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y las voces en mi cabeza aumentaban en intensidad. La desesperación me embargó y todo lo que podía pensar era en el terror que había sido venir a este lugar. Entonces un sonido distinto a los demás, un sonido real. Eran pasos, algo o alguien se acercaba a mí en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el frío sudor corriendo por mi frente. Aquella mujer que se encontraba en la misma habitación parecía tener varios días ahí. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y su expresión era de un dolor inmenso. Había una especie de familiaridad. En ese momento me percaté que esa mujer se encontraba en medio de un círculo de sal, lo cual, al mirarme, dudaba si era una persona real u otro espíritu que se encontraba en el hospital. Los círculos de la sal de protección son una práctica utilizada en diversas tradiciones espirituales y creencias populares, como una forma de crear un espacio seguro y protegido. Se cree que la sal tiene propiedades purificadoras y de protección, y al dibujar o escupir un círculo de sal alrededor de uno mismo, de un objeto o de un área, se busca establecer una barrera que impida la entrada de energías negativas. En muchas culturas la sal se considera un elemento sagrado. Había escuchado de que la eficacia y el significado de los círculos de sal de protección pueden variar según la creencia personal y la intuición con la que realices la práctica. Al regresar a mi realidad, traté de mantener contacto con esa mujer, la cual seguía en duda si era real. Tenía los ojos rojos y un aspecto muy pálido. Claramente se encontraba un poco ida, y al percatarse de mi presencia me gritó que huyera lo más lejos que pudiera, pues este lugar al parecer ya no tenía salida. Que en ese momento donde la mujer comenzó a enloquecer y tirar todas sus pertenencias, así que al tratar de levantar algunas cosas pude ver una credencial la cual tenía su nombre. Se trataba de una mujer que estaba interna en el hospital. Era algo que me hacía estar en duda aún más, pues al investigar sobre el lugar, se sabía que el lugar había dejado de laborar por varias negligencias médicas y fue por eso que fue cerrado y clausurado. En ese momento traté de acercarme a la mujer y preguntarle si se encontraba bien o si podía ayudarla. Fue cuando en medio de su desesperación me jaló y en cuestión de segundos me percaté que ya me encontraba dentro del círculo de sal. Así que en ese momento, de cierta forma me sentí protegido. Sin embargo, había algo dentro de mí que deseaba huir de esa mujer.
Traté de mantener la calma en ese momento. Sabía que no debía hacerlo. Fue en ese momento donde aquella mujer empezó a contarme su historia, a decirme que estaba desesperada de vivir en aquel hospital, pues al parecer era el mismo infierno y desgraciadamente ella se encontraba condenada a vivir ahí por el resto de sus días. Claramente no comprendía lo sucedido. No obstante, traté de analizar a esa mujer que estaba confiando en mí. Crucé los brazos y mientras salía cada palabra de su boca comenzaba a entender el por qué se encontraba en ese lugar. La mujer comenzó a mencionar que sus hijos la habían metido al hospital a raíz de la muerte de su hermano, de la cual la habían culpado. Sin embargo, me juró que ella no había sido la causante de aquel accidente, pues aseguraba que en esa ocasión un espectro estaba en ese lugar y se había apoderado del alma de su hermano. Así que al tratar de explicarle lo sucedido a sus familiares, afirmaron que estaba loca y la ingresaron inmediatamente. Mientras la mujer seguía hablando, un llanto inundaba sus palabras. Cada gesto y expresión me hacía saber que el mundo a veces es muy injusto. Así que mientras relataba los hechos, llegó al punto donde comenzó a contarme acerca de las negligencias que realizaban en el hospital, pues solían pasarse de medicamentos para sedar a los enfermos. En varias ocasiones, estos perdían la vida, pues solían aumentar los casos, los ruidos y espectros extraños se hacían más presentes en ese lugar con cada muerte que había. Por un momento, el personal de salud pensaba que eran los mismos pacientes quienes en su locura se encargaban de espantarlos y generar el miedo en el hospital. Sin embargo, al paso de los días, el personal se comenzó a dar cuenta que ciertas actitudes y sucesos ya no eran normales. Fue hasta que un día uno de los doctores amaneció ahorcado en su habitación. Todo en ese momento pensaban que se había tratado de suicidar. No obstante, al dirigirse al baño habían dejado un mensaje con rastros de sangre, donde se mencionaba que se haría justicia por todos los pacientes que habían perdido la vida a causa de los medicamentos. Y al revisar las cámaras de vigilancia, se percataron de sombras extrañas, las cuales estaban en el lugar. Fue así como comenzaron a sospechar de la existencia de almas. Las cosas cada vez se salían más de control. Los pacientes enloquecían más, al igual que el personal. El hospital se estaba quedando sin atención. La situación preocupaba cada vez más, pues algunos pacientes comenzaron a suicidarse o simplemente de un día para otro ya no contaban con signos vitales. Fue entonces que los familiares comenzaron a denunciar el lugar y fue clausurado al poco tiempo. Al escuchar aquella historia y cómo había surgido todo, comencé a cuestionar a la mujer, el por qué ella seguía en ese lugar, así que rápidamente me respondió que su familia nunca llegó por ella. En ese momento fue la única que permaneció en el lugar, con la esperanza de que alguno de ellos fueran. Sin embargo, nunca llegaron, y así permaneció durante todo este tiempo. Un tema bastante fuerte, la verdad, y pues no sé, es una experiencia bastante aterradora. Sin embargo, pues no sabemos lo que puede pasar, o sea. Y pues en sí, el relato de qué trata. Pues el relato nos platica de su experiencia al entrar a aquel hospital. Habla de más, hay más cosas que podemos tocar, pero eso lo dejaremos para otro capítulo. No nos meteremos más a fondo al tema, exactamente. Nos vemos en el siguiente capítulo, el cual estaremos invitando a otra persona especial. Espero y les haya gustado el video. Gracias por haberse pasado hasta el final de acá. Gracias por haber pasado hasta el final del video. Puedes dejar tu like y suscribirte y un hermoso comentario. Puedes suscribirte y dar like. Y gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.